afirma gobierno colombiano que ataque de las FARC en el Cauca fracturó la confianza en el proceso, al tiempo que la insurgencia anuncia su decisión de mantener el cese el fuego unilateral e indefinido. Entre las protestas de los opositores a los diálogos con las FARC y el apoyo de los empresarios antioqueños, el presidente Santos advirtió a la guerrilla que no se dejará presionar hacia un cese bilateral del fuego y les notificó que tendrán una respuesta militar contundente. El nuncio apostólico en Colombia le pide a la guerrilla de las FARC mostrar voluntad y sinceridad para continuar las negociaciones de paz. El ejército logró evitar más ataques de las FARC en los últimos días, aseguró el comandante de la institución. Consejo de Estado niega traslado de una base militar en Ituango, Antioquia. Cerca de 80.000 demandas y 196.000 tutelas contra Colpensiones siguen sin resolver en los despachos judiciales, advierte la Procuraduría General. El gobierno levanta cualquier tipo de reserva o confidencialidad en contratos suscritos con el ex primer ministro Tony Blair. Alcaldía de Bogotá propone cobrar por segunda vez valorización para construir túnel de la calle 94 con NQS. Consejo rechaza la iniciativa. Primer entrenamiento en Bogotá del Atlas con Aldo Leao como principal figura. 2 bajas en Nacional para juego de mañana con Libertad. Madrid se inclina ante James y Londres se revela contra Cuadrado. Paulina Vega Diepa llega a Colombia por primera vez luego de ser coronada Miss Universo. Al final de la emisión, desde la Casa Real de Alfredo Barraza, los espero con la visita relámpago de la barranquillera. Buenas noches. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. La justa sentencia de la Corte que acabó con las megapensiones quedó en suspenso. 2. ¿Qué pasaría si las elecciones para alcalde de Bogotá solo tuvieran los candidatos ya avalados? 3. La lucha entre Clara López y Jorge Robledo por controlar al Polo. Último resultado, 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Desde La Habana, el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto Belacaya, aseguró que las FARC lastimaron el proceso y fracturaron el camino construido hacia la paz con la acción adelantada contra un grupo de soldados en el Cauca. Por su parte, el grupo insurgente ratificó la declaración del cese unilateral del fuego y propuso una veeduría para el cumplimiento de la tregua. Informe de nuestra corresponsal en Cuba, Anisley Torres. Las delegaciones del gobierno de Colombia y de las FARC concluyeron hoy en La Habana el ciclo 35 de diálogos de paz con desacuerdos sobre los recientes sucesos del Cauca en los que murieron 11 militares colombianos. La insurgencia culpó al gobierno por las muertes y por la incitación al combate, pero afirmó que mantendrá su cese el fuego indefinido y unilateral. Por su parte, el gobierno dijo que el grupo guerrillero incumplió la tregua y fracturó la confianza de los colombianos en el proceso. El mayor daño es a la credibilidad de las FARC, una falta de confianza de los colombianos que ha sido expresada de un modo que no tiene antecedentes y que hoy se acentúa con la afirmación alucinante de que el Estado es el responsable de lo sucedido. La responsabilidad recae exclusivamente en las FARC. El jefe negociador Humberto Belacaya reiteró que el cese bilateral que demanda su contraparte solo se dará como resultado de un acuerdo de la mesa. Estamos discutiendo, con presencia de militares activos, los elementos de ese cese definitivo. Hemos avanzado, realmente hemos avanzado mucho, pero no es bajo la presión de los ataques como vamos a llegar a él. No se trata de pactar treguas imperfectas y frágiles. Eso no va a ocurrir. Belacaya también refirió la necesidad de acelerar la negociación. No se trata de dar una palmada en la mesa para imponer públicamente cronogramas unilaterales, no. Se trata de que las FARC entiendan que, como lo dijo el presidente, la paciencia de los colombianos se agota y que entiendan también que mientras más dure el proceso, mayores son las posibilidades de que ocurran hechos que lo saquen de su curso o incluso le pongan fin. La guerrilla pidió esclarecer los hechos del Cauca y advirtió que no caerá en la trampa de dejarse provocar. Mantenemos entonces el cese unilateral al fuego y a las hostilidades por tiempo indefinido, mientras no seamos objeto del asedio permanente de las tropas.
Hay que entender que hay acciones ofensivas que se despliegan en el marco de la legítima defensa. Márquez rechazó el empeño del gobierno de someter a los guerrilleros ante la justicia. ¿Para qué el proceso? ¿Para llevar a Colombia a la paz y a la reconciliación o para conducir a la insurgencia a los tribunales? Hay que persistir en las conversaciones. Estas no pueden romperse por ningún motivo. El próximo ciclo de diálogos comenzará el 28 de abril. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. Durante su visita a Medellín, el presidente Juan Manuel Santos recibió abucheos por parte de un grupo de personas que reclamaban por el asesinato de varios militares en Cauca. Los empresarios antioqueños, por su parte, manifestaron su respaldo al mandatario y al proceso de paz que se adelanta en La Habana. Pancartas y bubucelas que sonaron todo el tiempo en contra del proceso con las FARC y un apoyo empresarial con inquietudes sellaron la visita del presidente Santos a los empresarios de Proantioquia en Medellín. Preocupaciones naturales que tienen los colombianos. Nos preguntamos, por ejemplo, cómo garantizaremos el compromiso verdadero de la contraparte de dejar la violencia como mecanismo para tramitar el conflicto y las vías ilegales como método de subsistencia. ¿Cómo asegurar una justicia transicional adecuada, socialmente aceptada y sin impunidad? Santos absolvió las dudas y notificó a las FARC que no se dejará arrinconar hacia un cese bilateral del fuego. Si la guerrilla cree que me van a presionar con ataques como lo que hicieron la semana pasada para un cese al fuego, se equivocan. Es todo lo contrario. La respuesta es mayor contundencia militar. El presidente Santos enfatizó en que las FARC deben entender la importancia de la justicia transicional. Esa justicia transicional es lo que garantiza que podemos mirar el futuro sin el peligro de que intervenga la Corte Penal Internacional. El mandatario también visitó la celebración de los 50 años de Augura. Por su parte, el nuncio apostólico Monseñor Ettore Balestrero aseguró que las FARC deben mostrar voluntad y seriedad para la continuación de los diálogos de paz. Para el representante del Papa en Colombia, Monseñor Ettore Balestrero, los diálogos de paz deben tener estos tres pilares. Voluntad, sinceridad y atención a las víctimas. Y cuando se le pregunta si debe fijarse un plazo a las negociaciones de La Habana, responde: me parece que el presidente lo ha dicho y me parece que esta es la intención. Y lo importante, mostrarle al país la sinceridad, mostrarle que verdaderamente hay una voluntad efectiva de llegar a un proceso que ayude a adelantar la situación y no negociar para negociar. El nuncio apostólico dijo que una sociedad como la colombiana debe pensar en formar buenos ciudadanos con valores supremos desde la casa. Por su parte, el comandante del Ejército, general Jaime Lasprilla, explicó que previo al ataque del que fueron víctimas un grupo de militares en el Cauca, lograron evitar otras acciones en diferentes zonas del país. Lasprilla reiteró que con el ataque en Cauca las FARC rompieron la confianza de los colombianos y la del gobierno y reveló que en los últimos días las Fuerzas Armadas habían evitado otros atentados. En el departamento del Cauca también, hace algunos días, y también en el departamento del Meta, lo que nos permitió a nosotros, digamos, actuar de manera anticipada frente a las intenciones de estos terroristas de las FARC. Además explicó que estas intenciones de ataque se detectaron en lugares con concentraciones de guerrilleros y tras el hallazgo de un gran volumen de materiales explosivos. En estos casos eran el desplazamiento de estos bandidos con cilindros, con artefactos explosivos, y la tropa actuó de manera inmediata. Luego de que el procurador Alejandro Ordóñez dijera que no se puede maniatar de nuevo a las Fuerzas Armadas con decisiones como las de suspender bombardeos, el comandante del Ejército dijo que pese a esa orden presidencial, las tropas nunca cesaron en su ofensiva ni han perdido el ímpetu. La guerrilla del ELN sería la responsable de un nuevo atentado contra el oleoducto Caño-Limón-Coveñas que mantiene sin agua a los municipios de Arauca y Arauquita. Una grave emergencia ambiental provocó el derrame de crudo en el río Arauca tras el atentado contra el oleoducto Caño-Limón-Coveñas
en el municipio de Toledo, en el departamento de Norte de Santander. De manera puntual sería la suspensión temporal de la prestación del servicio, obviamente sin que se afecte la comunidad mayormente. En los municipios de Arauquita y Arauca se suspendió el suministro de agua potable ante la contaminación en el río. Activamos nuestro plan de contingencia, se tomaron todas las medidas necesarias y que todos conocemos que se debe hacer en estos casos. El ejército en un comunicado señaló al frente Efraín Pavón Pavón de la guerrilla del ELN como responsables del atentado al tubo. La mancha de petróleo, aunque mínima, ha recorrido los departamentos de Norte de Santander, Boyacá y Arauca, generando una grave afectación ambiental. La base militar de la población antioqueña de Ituango no representa un peligro para la comunidad y debe permanecer en el lugar donde funciona actualmente. Así lo determinó el Consejo de Estado en una sentencia en la que niega el traslado de las instalaciones. La decisión es de la sección primera del Consejo de Estado, que negó una acción popular presentada por varios habitantes de Ituango que consideraban como un riesgo para sus integridades físicas y sus bienes el funcionamiento de la base del ejército por haber sido levantada frente a las instalaciones del SENA y estar rodeada de viviendas. El solo temor a un ataque terrorista no es razón suficiente para trasladar una base militar, señala el Consejo de Estado en su sentencia, y advierte que se debe demostrar que existe un peligro inminente contra la población civil. El fallo revocó una sentencia inicial del Tribunal Administrativo de Antioquia y rechazó los argumentos que señalaban al complejo militar, que sirve de sede a la Brigada Móvil 18, como una amenaza a la seguridad pública ante la posibilidad de un ataque terrorista. El ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, respondió a las denuncias sobre beneficios en un contrato entre el gobierno de Colombia y el ex primer ministro británico Tony Blair. Martínez asegura que no ha salido un solo peso de los colombianos para pagarle a empresas de Blair. El contrato entre una de las empresas de Tony Blair y Planeación Nacional se realizó en los años 2013 y 2014 para asesorar al gobierno colombiano en el nuevo modelo de regalías, pero según Sergio Gel, abogado y periodista que realizó la investigación bajo el nombre Los negocios de Tony Blair durante el gobierno de Santos, asegura: estas asesorías, en últimas, resultan ser una fachada para un negocio que tiene Tony Blair con los Emiratos Árabes, según se desprende de un contrato revelado hace 2 meses por el Sunday Times de Londres, en donde evidencia cuál es la relación de negocio de banca de inversión que tiene Tony Blair con los árabes. El ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, señala que el gobierno no ha pagado un solo peso en dicha asesoría. Ni un peso de los colombianos se le dio a Tony Blair. Segundo, a través de esta asesoría, Tony Blair no obtuvo información privilegiada para desarrollar proyectos de regalías. La recomendación que hemos dado a la presidencia frente a las entidades públicas que han manejado estos contratos es que levanten cualquier tipo de reserva o de confidencialidad, porque en esto no hay ningún asunto que esconder, no hay un gato envenenado por allá. Insisten que no habrá ningún tipo de beneficios porque no hay un régimen de tratamiento especial para los inversionistas árabes. Finalizado el escrutinio de la consulta interna del Polo Democrático Alternativo, su presidenta Clara López se impuso frente a la lista del senador Jorge Robledo con una diferencia a nivel nacional de 19.000 votos. La presidenta del Polo Democrático, Clara López, llega con las mayorías al Congreso que se realizarán los próximos 13, 14 y 15 de mayo. Este Congreso Nacional definirá las nuevas directivas del partido y López en las consultas de este domingo obtuvo 124.500 votos frente a 105.500 del senador Jorge Robledo. Tengo también la gran satisfacción de que fue la lista número 10, la que yo encabezo, la más votada. En la lista de Clara la acompañan entre otros el senador Iván Cepeda y el representante Alirio Uribe, mientras que en la lista 12 de Robledo están personas como el representante Germán Navastalero y el presidente de la CUT, Luis Alejandro Pedraza. En el caso mío, yo me doy por satisfecho, hicimos un esfuerzo muy grande. A nivel territorial, la excandidata presidencial obtuvo 35.702 votos en Bogotá sobre los 15.180 de Robledo, mientras que en Antioquia el senador se impuso con 14.286 votos frente a 9.285. CMI revela la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto de los ciudadanos para la alcaldía de Barranquilla. Alejandro Char y Rafael Sánchez encabezan el sondeo. A la pregunta, si las elecciones para elegir alcalde de Barranquilla fueran mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Alejandro Char, 82%, Rafael Sánchez, 9%, Samuel Azud, 2%, Antonio Borges, 2%, votaría en blanco, 1%, no sabe o no responde, 4%. Esta es la correspondiente ficha técnica.
La Procuraduría le pidió al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, abstenerse de expedir la reglamentación de la eutanasia porque en su concepto estaría extralimitando sus funciones. La Procuraduría dijo que es solo el Congreso, a través de una ley estatutaria, el que debe reglamentar la eutanasia, y le advirtió al ministro de Salud que con la expedición de la resolución se estaría extralimitando en sus funciones. Yo le pediría al procurador que de pronto él presencie un proceso de estos en una unidad de cuidados intensivos. La resolución que estaría a punto de salir implica: en enfermedad en estado terminal y con sufrimiento intolerable, pide a su médico que, como no le ha podido aliviar ese sufrimiento, le dé eutanasia. Si la persona previamente expresó esa voluntad, ya de una manifestación formal o informal, manifestación por ejemplo que pueda ser dada ante el médico tratante y al comité por la familia, puede hacerlo, si no, no. Ningún hospital que tenga colaboración de organizaciones religiosas podrá negarse a practicar la eutanasia. Asimismo, el episcopado colombiano aseguró que el ministro de Salud no tiene facultades legales para reglamentar la eutanasia y notificó que los religiosos y el personal científico católico interpondrán objeción de conciencia y retirarán su apoyo a clínicas y hospitales si son obligados a practicar la terminación de la vida humana. El episcopado colombiano le dirigió un mensaje al ministro de Salud notificándole su objeción a la reglamentación de la eutanasia. Aquí se están extralimitando tanto la Corte como el ministro. Ellos no pueden hacerlo. Esto lo puede hacer solo el Congreso. Pedimos que el Congreso haga lo que le toca, zapatero a tu zapato. El episcopado colombiano advierte que sus religiosos pueden retirar el apoyo espiritual que ofrecen a los enfermos en hospitales y clínicas. Incuestionablemente, porque si el ministerio pretende obligarnos a ir en contra de nuestros principios morales, nosotros tendremos que marcar claramente nuestro territorio y decirle: no, señor ministro. La única norma que nosotros cumplimos en nuestra misión en favor de los enfermos es la misión que el Señor nos encomendó. Nosotros obedecemos y obedeceremos a Dios antes que a cualquier ministro y que a cualquier hombre. Los obispos católicos le piden al gobierno que en lugar de fomentar la muerte digna, promueva la vida en dignidad. Un juez de Bogotá dictó fallo condenatorio contra Diego Antonio López Osorio, el falso testigo que bajo juramento vinculó a Sigifredo López en el secuestro de los 12 diputados del Valle en 2002. El detenido fue condenado por falso testimonio y fraude procesal. Después de que el juez 24 de conocimiento de Bogotá anunció su decisión de condenarlo, Diego Antonio López Osorio confesó por qué mintió. Yo pensé que con esa falsedad que hice yo iba a coger fama, no sé, porque yo soy una persona de muy bajos recursos. Pensé que pues iba a salir en televisión. Además pidió perdón a Sigifredo López y al país. Por el gran error que cometí en mi vida, le pido perdón a mi familia y a todo el país por lo que hice. Esos testigos han acusado a Paulo César García, quien en ese momento fungía como fiscal 38 especializado de Cali. Y también algunos de ellos han mencionado a Marta Lucía Zamora. Y ambos fiscales y el fiscal están en la impunidad. López Osorio permanece recluido en la cárcel de Palmira, en el Valle del Cauca. El monto definitivo de la condena en su contra se conocerá en la primera semana de mayo. La Alcaldía de Bogotá proyecta realizar un segundo cobro de valorización para solventar un déficit de 110.000 millones de pesos que ha generado la construcción del deprimido de la avenida Norte Quito Sur con calle 94 en el norte de Bogotá. El túnel de la calle 94 con avenida NQS en Bogotá cuesta hoy casi 4 veces más de lo proyectado en 2009. En su momento se estimó en 48.000 millones de pesos y terminó en un valor de 186.000. Este sobrecosto de una obra que estuvo en manos del carrusel de la contratación y por la cual los bogotanos pagaron 70.000 millones de pesos llevó al IDU a pensar en un nuevo cobro de valorización para suplir el hueco fiscal en otras obras. Y proceder a un cobro que actualice el valor real de las mismas. La alcaldía es la que debe subsidiar esto. Aquí hay una ausencia total de planeación administrativa en la ejecución de este contrato de la calle 94. Concejales afirmaron que no aprobarán una segunda contribución para una obra que inició sin diseños definidos. Por supuesto que no estamos de acuerdo con que se cobren nuevas valorizaciones. Es totalmente inaceptable que esta administración quiera generar un nuevo cobro. El túnel de la calle 94 con avenida NQS está proyectado para ser entregado en octubre de este año. Problemas jurídicos con algunos vecinos retrasarían la obra. Las personas que sean sorprendidas colándose en el sistema Transmilenio en Bogotá serán multadas con un comparendo por 107.000 pesos.
Con la infracción H35 se impondrán comparendos a las personas que ingresen a Transmilenio sin pagar el pasaje. Son 5 salarios diarios mínimos legales vigentes. La multa es de 107.000 pesos y tendrá intereses si no se paga a tiempo. 30 unidades de policía de tránsito que van a estar acompañando el sistema Transmilenio en este plan piloto. La medida hace parte del plan de intervención de 21 estaciones del sistema presentado por las autoridades en compañía de la esposa del hombre que el pasado viernes falleció al ser arrollado mientras intentaba colarse. Por 1.800 pesos no pierdan su vida. En el último año 12 personas han fallecido al intentar evadir el pago en Transmilenio. El mundo se estremeció por la tragedia que enluta a Europa luego de que el mar Mediterráneo se convirtiera en las últimas 72 horas en escenario de 3 naufragios. Más de 1.000 inmigrantes provenientes de África y Oriente Medio habrían perdido la vida al intentar llegar a Europa huyendo de la violencia. La primera tragedia registrada esta semana fue calificada como el naufragio más grave en el Mediterráneo desde la Segunda Guerra Mundial y ocurrió en la madrugada del domingo cuando una embarcación que transportaba entre 700 y 950 inmigrantes y se dirigía a Lampedusa se hundió a 70 millas náuticas de Libia. Solo 28 indocumentados fueron rescatados y 24 cuerpos recuperados del mar. La Guardia Costera italiana continúa buscando a los desaparecidos. La segunda emergencia se registró esta mañana cuando 2 barcazas, una con 300 inmigrantes y otra con 150, emitieron un llamado de auxilio desde el Mediterráneo a 30 millas náuticas de la costa libia. La tercera se presentó horas después cuando una embarcación en la que viajaban unos 200 indocumentados encalló en la isla griega de Rodas. 90 personas fueron rescatadas y 3 cuerpos recuperados. No hay información de los desaparecidos. La crisis ha hecho que la Unión Europea convoque una cumbre extraordinaria para encontrar medidas que mitiguen la alarmante situación, al mismo tiempo que líderes mundiales han hecho un llamado a Europa para que asuma su responsabilidad. And this truly titanic humanitarian tragedy highlights yet again to crack down on the criminals who exploit the most vulnerable and to strengthen rescue capacity in the Mediterranean. El principal factor que impulsa la inmigración es la inestabilidad que viven los países de África y Oriente Medio debido a las luchas internas en esas naciones. En lo que va de 2015, unos 36.000 indocumentados han llegado a Europa y si se confirma la muerte de los recientes desaparecidos, la cifra de fallecidos superaría los 2.000. El director encargado de Migración Colombia, Christian Kruger, reveló que cubanos, asiáticos y africanos son los ciudadanos que en su mayoría ingresan de manera ilegal a Colombia, convirtiendo a nuestro país en un puente para llegar a Estados Unidos. De acuerdo con el director de Migración Colombia, la vía terrestre es la que más usan las redes de tráfico de migrantes. Antioquia y Nariño son las más utilizadas. Encontramos de varios países africanos, Bangladesh, encontramos también chinos, encontramos también cubanos. Básicamente estas son las principales nacionalidades son estas. En el año 2013 se registraron 605 víctimas, en el 2014 2.111 víctimas y a marzo de este año van 1.111 víctimas. Según Migración Colombia, este aumento es por el fortalecimiento en los controles que se vienen realizando por vía terrestre. La Procuradora Delegada para los Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, Diana Margarita Ojeda, reveló que actualmente hay cerca de 80.000 demandas en contra de Colpensiones, situación que, según dijo, afecta el erario público. De acuerdo con el Ministerio Público, se tiene un reporte de 79.680 procesos judiciales contra Colpensiones, de los cuales 58.057 son ordinarios laborales y 17.893 ejecutivos laborales, y los 3.730 restantes son contenciosos administrativos. Muchas de estas demandas se han convertido en procesos ejecutivos porque no cumplen. Adicionalmente, se tiene un reporte de tutela sin resolver. El 31 de marzo tienen 196.000 tutelas por cumplir. Dicho panorama está afectando a los despachos judiciales. Porque están absolutamente colapsados. Finalmente indicó que esto está generando un detrimento público. Sectores académicos y las bancas multilaterales han sugerido al gobierno eliminar el subsidio para el pago de las pensiones altas. El presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, se mostró de acuerdo con estudiar el desmonte de las ayudas. Una persona que gana un salario mínimo y se pensiona debió ahorrar 50 millones de pesos y el gobierno le da otros 100 millones. El subsidio aumenta si la cotización es mayor, por eso piden replantear este mecanismo. Reducir subsidios a pensiones altas, sí, es un esfuerzo en el que ya Colombia está empeñada con la transición en la eliminación de los regímenes de excepción y los regímenes especiales. Colpensiones dijo que esas observaciones, al igual que las del BID y la OCDE, son solo sugerencias, pero sí se pueden estudiar.
En este momento lo que está es en estudio de esos subsidios para ver cuál es la mejor manera. El objetivo grande es que Colombia cuente con un sistema pensional que sea equitativo, que sea sostenible y que tenga la mayor cobertura posible. Ambos coinciden en que deben mantener el régimen de ahorro individual y el de reparto. Las firmas comisionistas de bolsa Ultrabursátiles y Serfinco anunciaron la decisión de iniciar un proceso de fusión para consolidarse en el mercado como Ultra Serfinco. Ultrabursátiles y Serfinco iniciaron el proceso de fusión en condición de igualdad. Cada compañía queda con el 50% de la nueva sociedad. Hemos decidido crear una nueva compañía que coge lo mejor de la una y de la otra y se proyecta a los clientes con una propuesta de valor enriquecida. Esta fusión, que será sometida a la aprobación de las autoridades financieras, tendrá activos administrados por más de 4 billones y un patrimonio de 55.000 millones de pesos. Vamos a disponer de un equipo de trabajo de la fusión de 100 corredores atendiendo clientes en todo el país. Ultra Serfinco contará con más de 40.000 clientes. El bolívar sigue cayendo en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. La moneda del vecino país cayó hoy a un precio histórico de 95 centavos de peso por bolívar, valor nunca antes registrado en Cúcuta. Los comerciantes de la ciudad son los más afectados, pues con la caída de la moneda venezolana son menos los compradores que vienen a hacer sus negocios a Colombia. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,17% a 1.347 puntos. La acción que más subió en la jornada fue la ETB, 2,38% a 474 pesos. La acción más desvalorizada fue Fabricato, 5,41% a 14 pesos. La acción más transada en la rueda de negocios fue Preferencial del Grupo Aval, al movilizar 12.639 millones de pesos. El precio del dólar perdió 8 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 2.487 pesos con 7 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.410 y la venden en 2.320 pesos. Un euro cuesta 2.667 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 41 centavos. El azúcar se transó en 12,69 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $56 con 32 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.020 pesos. El Atlas de México, rival de Santa Fe el próximo miércoles, ya entrena en Bogotá. Con la frescura y el desparpajo que la caracteriza, Paulina Vega Diepa llegó a Bogotá para anunciar su nuevo trabajo como Miss Universo. Después de comerciales, les muestro el lado más espontáneo de la soberana de la belleza universal. Luego de su exitoso estreno en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, la cinta Gente de Bien llega a las salas de cine colombianas el próximo mes. La ópera prima del colombiano Franco Loli, inspirada en sus vivencias personales, trata la historia de un niño pobre que de la noche a la mañana queda bajo el cuidado de su padre y debe trabajar para una familia de clase alta. La película, más que sobre la diferencia de clases, es sobre la familia. Pero yo siempre asocié esas dos ideas, la idea de familia y la idea de clase, porque finalmente uno nace en un sitio y ese sitio lo condiciona, si no para toda la vida, en todo caso para una parte grande de la vida. Gente de Bien cuenta con la participación de Alejandra Borrero y actores que Loli ha denominado naturales. Duramos 2 meses más o menos grabando, creo que fue 1.5 meses acá en Bogotá y como 18 días estamos grabando en Arbeláez, Cundinamarca. La cinta ya fue ganadora del premio a Mejor Película en la versión número 18 del Festival de Cine de Lima. Son muchos los videos y tutoriales que circulan en la internet, pero hoy llamó nuestra atención uno que se ha vuelto muy famoso y en el cual se enseña cómo tapar las ojeras con el maquillaje. Nosotros consultamos con una experta para contrastar si el método es correcto o incorrecto. Más de 5 millones de visitas tiene este video, un tutorial de una joven neoyorquina que busca eliminar las ojeras con un labial rojo. Expertas en maquillaje en la web decidieron aplicar la fórmula y no a todas les funcionó. Hoy una experta nos explica. No veo como que la función principal de ese labial rojo, lo difumina y luego aplica como 3 o 4 capas de corrector. Además, las ojeras en diferentes pieles tienen una tonalidad particular. Ojeras marrón en pieles oscuras deben usar un corrector marrón. Para las ojeras verdosas, los correctores tonalidad rosa. Y las más comunes, las ojeras violeta, deben ser tapadas con correctores de tono amarillo. Ahorita se está utilizando más, es un tono un poquito más claro que tu color de la piel, pero sí debe estar preparada la piel
limpia, ya previamente desmaquillada, humectada y con tu protector. Los pueden aplicar con el dedo, con la yema del dedo así en toquecitos. Es muy importante sellar con polvo compacto. Tips de maquillaje para disimular las ojeras cuando las bolsas de té frías, rodajas de pepino o dormir más no funciona. Desde la Casa Real de Alfredo Barraza me despido por hoy deseándoles que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. La justa sentencia de la Corte que acabó con las megapensiones quedó en suspenso. 2. ¿Qué pasaría si las elecciones para alcalde de Bogotá solo tuvieran los candidatos ya avalados? 3. La lucha entre Clara López y Jorge Robledo por controlar al Polo. Último resultado. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. En suspenso quedó la sentencia de la Corte Constitucional que puso fin a las megapensiones de los magistrados y congresistas. Esa sentencia fue dictada hace año y medio. La viceprocuradora Marta Castañeda solicitó hace 6 meses a la Corte la nulidad de la trascendental sentencia que limitó el pago de las mesadas a 25 salarios mínimos mensuales, 16 millones de pesos, porque dice que desconocía los derechos de quienes se beneficiaron con ese régimen y creaba inseguridad jurídica. Según lo ordenado por la Corte, las pensiones no solo tienen tope de 25 salarios mínimos mensuales, sino que deben liquidarse con el promedio del sueldo devengado durante los últimos 10 años de trabajo, como el común de los colombianos. La solicitud de nulidad fue debatida hoy por una sala compuesta por 5 magistrados. Jorge Pretel, quien actuó como ponente del fallo, pidió mantener la sentencia. Igual lo hicieron otros 4 magistrados: Gabriel Mendoza, Mauricio González, Gloria Estela Ortiz y Guillermo Guerrero. Los 4 magistrados restantes, Ernesto Vargas, Marta Sáchica, María Victoria Calle y Jorge Iván Palacio, presentaron impedimentos por tramitar su pensión o estar a puertas de jubilarse. El reglamento de la Corte señala que con 5 magistrados hay quórum para resolver una demanda, pero el fallo debe darse por unanimidad. De lo contrario, se debe recurrir a conjueces. Pues bien, hoy el magistrado Mendoza salvó su voto y pidió la nulidad de la sentencia. Ese 4-1 obligó a la sala a sortear con jueces. Los elegidos fueron los catedráticos de la Universidad de los Andes, Rodrigo Uprimni y César Rodríguez Garavito, el ex superintendente de Sociedades, Diego López, y el abogado Mauricio Plazas Vega, una de las más autorizadas voces del país en derecho tributario. En ellos queda la decisión de mantener el freno a las megapensiones. Y por lo que todos sabemos de esos nombres, es seguro que fallarán contra las megapensiones porque son un asalto grosero al erario. 2. Una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría y limitada solo a quienes ya han sido proclamados por sus partidos como candidatos a la alcaldía de Bogotá da sorpresas. Resultados. Primero, Clara López, 34%. Segundo, Rafael Pardo, 33%. Tercero, Pacho Santos, 15%. Conclusiones de este sondeo. Primera, si Peñalosa no entra a la contienda, Rafael Pardo le disputará voto a voto la alcaldía a Clara López. Segunda, si Pacho Santos no forma una coalición, sus contrincantes lo doblan. Tercera, si Peñalosa ingresa, no hay duda de que la beneficiada será la candidata que está fuera del establecimiento, Clara López. Ahora bien, ¿de qué depende que Peñalosa entre a la contienda? De que encuentre una solución al enredo en que se encuentra. Cuando Peñalosa decidió en enero pasado recibir una alta suma de dinero por la reposición a sus gastos en la campaña presidencial, quedó automáticamente registrado como militante del Partido Verde. Y en consecuencia, no se puede lanzar por ninguna otra corriente política ni por firmas, porque sería doble militancia. 3. Último resultado del escrutinio que realiza la registraduría sobre la consulta realizada ayer en el país. Solo faltan 4 mesas del Vaupés. Primero, Clara López, 124.654 votos.
Segundo, Jorge Robledo, 105.335 votos. Votos nulos, 63.459. Votos no marcados, 26.708. Total, 416.923 votos. La consulta no era una pregunta, sino la elección de delegados al Congreso Nacional del Polo, donde se elegirá a los candidatos a alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas del Polo Democrático. La votación fue tan mala y la abstención y los votos nulos tan altos porque cada votante necesitaba al lado un matemático que le descifrara los tarjetones. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid, ¿le gustó que Clara López le ganara el pulso electoral al senador Jorge Robledo? No, 51%. Sí, 49%. Total votos hasta el momento, 954. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CNI, La Noticia.